Hilda, muchas gracias por estar con nosotros en Lo Sé Todo, muchas gracias por esa confianza. Quiero comenzar preguntándole por la reacción a las expresiones del secretario de Justicia, el señor Domingo Emanueli. Sí, buenas tardes, Carlito. Con las expresiones, pues quedé satisfecha con lo que dijo. Me gustó que se expresara bien de Betsaida, mostró su confianza, ya que es una mujer responsable. Lo puedo decir yo que desde el primer día que le pasó eso a mi hijo, ella ha estado trabajando conmigo y me ha estado pues informando las cosas del caso de mi hijo. Cuando usted se enteró que Betsaida hizo público el hecho de que la señora Wanda Vázquez y Olga Castellón alegadamente la llamaron para paralizar esa investigación, cuando ella lo hizo público, ¿qué usted sintió? Pues me sentí bien, me sentí confiada ahí mismo, porque creo que hay unos momentos que uno debe callar y unos momentos que se deben de hablar. Pues este es el momento en que ella habló. Y si este es el momento en que ella habló y se sentía confiada y puso a estas personas que le paralizaron el caso, pues ya eso se tiene que ver de vez y de verdad ya tiene que haber una investigación sobre ellas dos. Su reacción al hecho de que usted también lo había comentado en el pasado, de que hayan querido alegadamente aguantar la investigación del asesinato de Kevin Fred, entiéndase Wanda Vázquez y la señora Olga Castellón. ¿Cuál es su reacción sobre ese hecho en particular? Bueno, de que hayan paralizado el caso y de que estén estas dos personas, como yo lo digo ahora, metiendo mano negra en esto, pues creo que ahí hubo dinero. Yo creo que yo siempre lo he dicho y siempre soy bien clara. Creo que ahí hubo dinero, pues obviamente como ya yo he acusado al cantante Ozuna, sabemos que es una persona que tiene dinero, que tiene poder y que puede haber en un momento dado comunicarse con alguien para que entonces se lleguen allá adentro y puedan paralizar esto y que no se pueda ver que él es el culpable del asesinato de mi hijo. Por lo que me está diciendo, ¿usted entiende que las autoridades deben de investigar hasta las últimas consecuencias el hecho de que supuestamente Wanda Vázquez y Olga Castellón hayan mandado a detener esa investigación y el por qué lo hicieron? Sí, yo creo que tiene que haber investigación, pero esta investigación, aunque el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, ¿verdad? Yo lo escuché hablando que iban también a llegar hasta las últimas consecuencias y que sí confío en él, no lo conozco así como tal, pero las expresiones que él hizo me da confianza, pero si hubieran personas del FBI metidas en este caso, creo que la confianza mía sería mayor. Y le pregunto, ¿usted sostiene todavía al día de hoy que Ozuna y Vicente Saavedra son de alguna manera responsables por la muerte de su hijo Kevin Fred? Sí, definitivamente. Los dos tuvieron que ver en eso y pues a la larga, como yo siempre lo digo, siempre todo sale a la luz y las consecuencias pues van a venir. Le pregunto, ¿usted ha recibido algún tipo de llamada de alguna de las personas que hemos mencionado, ya sea de Ozuna, ya sea de Wanda Vázquez, ya sea de Olga Castellón? No, yo no he recibido ninguna llamada de ese tipo. Incluso una vez me proveyeron el teléfono de Wanda Vázquez directo y yo le había enviado un mensaje a ella como madre. Porque si ella es madre, ella sabe que si algo le pasa a uno de sus hijos, ella, como para ese tiempo, secretaria de Justicia, iba a mover cielo y tierra. Yo no soy ni abogada, ni soy fiscal, ni soy secretaria de nada, pero sí con la voz mía yo sé que algo yo tengo que hacer. Algo yo tengo que hacer, y no solamente yo para la justicia de mi hijo, sino para las demás madres, porque uno está confiando en el Departamento de Justicia, que es aparentemente el que tiene la ley en sus manos, que es para defender al pueblo, y hemos visto que muchas veces no se ha hecho nada. Pero yo voy a seguir con esto hasta que se vea a la larga el culpable. Usted, en la actualidad, con lo que ha pasado, ¿usted le perdió la fe al Departamento de Justicia o todavía usted
cree que esa justicia va a llegar? Sí, sé que todavía hay personas que son honestas y personas que son responsables de su trabajo, que no se venden, y todavía me queda algo de confianza, porque yo sé que Dios tiene gente todavía honesta trabajando en el Departamento de Justicia. Pero vuelvo y digo, me gustaría no tanto que fuera interno, sino que el FBI externo que se meta ahí, de verdad, a trabajar con ese caso y que investiguen hasta lo último. Vuelvo y digo, yo le mandé un mensaje a la gobernadora y nunca respondió. No sé si lo vio, si no lo llegó a ver, pero a estos momentos que ya ella pues no es secretaria de justicia, ¿verdad? Como gobernadora pues tampoco, pero como quiera yo sé que ella es madre. Y si ella es madre, algo yo sé, que cuando en un momento dado se llegaron a meter a la casa, ella movió cielo y tierra para que la persona que lo hizo cumpliera. ¿Ve? En este momento yo soy madre también. Y le digo que si ella metió su mano, y se lo estoy diciendo para que le llegue el mensaje directamente a ella y a Olga Castellón, que lamentablemente van a tener las consecuencias. Porque aquí no es justicia nada más para los familiares de ella, ni para las personas, amistades que se conocen, sino aquí en la justicia es para todo el mundo, que eso le quede bien claro a ella. Muchas gracias por sus declaraciones, doña Hilda. Nosotros vamos a seguir conversando con usted y próximamente, en el día de mañana, el público de Lo Sé Todo podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. Igualmente.